Buenas tardes, mis hermanos, sean bienvenidos a esta transmisión. Vamos a dar inicio y vamos a dar unos momentos para que todos nuestros demás hermanos se puedan conectar, se puedan sintonizar. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande y creemos en un Dios tan amoroso que dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Y creemos también en ese Hijo del Señor que sin importar lo que Él sabía que se iba a enfrentar, aún así se despojó para entregarse por amor a nosotros. ¿Y qué le parece, mis hermanos, si ahí donde estén, reúnanse con la familia y vamos a pasar al momento de una oración para poner este servicio en manos del Señor? Amén. Bendito Dios, Señor, eterno Rey y Salvador. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Y reconocemos, Señor, mi Dios, que solo tú eres fiel. Tú hiciste los cielos y la tierra, bendito Rey de los ejércitos. Todo lo que hay, bendito Dios, fue creado por ti, Señor. Con el poder, Señor, de los ejércitos, de tu voz, Señor, mi Dios, fueron creadas todas las cosas. Y con tu mano poderosa, bendito Rey, tú sustentas, Señor. Te damos a ti la gloria y te damos la honra, bendito Rey, y te damos gracias, Señor. Porque aún a pesar, bendito Rey, sin merecerlo, Jehová, diste a tu Hijo, Señor, por amor a nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque en tu amor y en tu misericordia, Jehová, tú dispusiste, Señor, tu vida, Señor, para expiación de nuestros pecados, en el cual, bendito Rey, no te importó, Señor, dejar las alturas, Señor, dejar la gloria y dejar el trono para venir y estar aquí, Jehová, para venir y poner el ejemplo, Señor, de los ejércitos que solo tú, Señor, mi Dios, puedes dar. En tus manos, bendito Rey de los ejércitos, estamos y te damos gracias. Porque sabemos, Señor, que si ahora nosotros podemos estar aquí, fue por ese acto de amor tan grande que ha marcado a la humanidad, Señor. Y como tú, bendito Rey de los ejércitos, no hay otro. Solo en ti, bendito Dios de los ejércitos, podemos llegar, Señor, a obtener la salvación. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor, y te rogamos que nos ayudes, bendito Rey, para que en nuestro caminar, Señor, nosotros podamos reproducir el ejemplo que tú viniste a dar, Señor, en la tierra. Que con nuestra vida, Señor, con nuestra forma de actuar, Señor, y de hablar, podamos honrar ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz. Te damos gracias, Señor, porque tu sangre, Señor, me ha limpiado y me ha lavado. Porque por tu amor, bendito Rey de los ejércitos, yo estoy aquí. Exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor, y glorificamos, bendito Rey, tu nombre. Toda la gloria y toda la honra sean al único Dios y verdadero. Bendito y maravilloso eres tú, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Acompáñame, mi hermano, por favor, a Isaías 52:13 en adelante. Vamos a dar lectura. Isaías 52:13. Tiene como título Sufrimientos del siervo de Jehová. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en lo alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. ¿Le veremos más sin atractivo para que le deseemos? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, angustiado Él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Maravilloso es nuestro Señor, maravilloso es ese Jesús que aún sin importar lo que Él sabía que iba a padecer, lo que le iban a hacer, aún a pesar del dolor, Él enmudeció, porque sabía que el día de hoy usted y yo, mi hermano, podemos estar aquí. Él es el único que ha abierto el camino para que podamos tener esa conexión, esa intimidad con el Padre. Él se dio a sí mismo por amor a nosotros. Amén. Vamos a continuar y vamos a dar paso a la oración, mis hermanos, porque Dios ha sido bueno. En las peticiones que también pueden externarlas por muchos medios. Y parte de las peticiones que nos han hecho llegar por los oídos de Eleazar Cora, familia por salvación para la familia Sarabia, salud y salvación de Manuel Ochoa, familia Barrientos Hernández, por la familia Cruz Torres y familia Muñoz Arabia, restauración espiritual de la familia López Esquer, sanidad de la hermana Ana María García Jiménez, sanidad por Francisco Javier Mojía, oración por la familia Alarcón Guadarrama, oración por la sanidad de la familia Ortega, por oración por la sanidad de Josefina Castelo, que fue operada, por los nervios de nuestro hermano Juan, por la salud de Dionis López, por la recuperación de Herminia Figueroa, que fue operada, por un trabajo para Miguel Ángel, oración por Coti Moreno, salud y salvación para sus hijos, oración por la familia Barragán Acosta, oración por la familia Rodríguez Acosta, salud por nuestra hermana Silvia Hernández y su esposo y la salvación para sus hijos, claro que sí. Oración por Francisco, que tiene cáncer de pulmón, salvación por Jesús Arturo y Valeria López, y sanidad para María Fernanda y su bebé Luis Mario, que tiene preeclampsia. Mis hermanos, nosotros venimos a proclamar y exaltar, y con esa creencia, con esa fe en nuestro corazón, de que para Dios nada de esto es imposible. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque una vez más, mi Dios, tú has sido fiel, Jehová, y has mostrado, Jehová, tu fidelidad, has mostrado tu grandeza, Señor, has mostrado ese amor, Jehová, de los ejércitos que ha sido derramado una y otra vez para con nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor, y reconocemos, Jehová, de los ejércitos, que solo tú, Señor, tienes el control, Jehová, de todas las cosas. Que ante ti, bendito Rey de los ejércitos, se inclina, mi Dios de los ejércitos, todo lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella, Señor, reconoce tu poder, Señor, reconoce tu grandeza.
Y en tus manos, bendito Rey de los ejércitos, ponemos a cada una de estas necesidades, mi Dios, y te rogamos que seas tú el medio, bendito Dios, usando, Señor, a tus instrumentos, Jehová, para llevar esa palabra de salvación, Señor, a los corazones de cada uno de mis hermanos. Solo tú tienes el poder, bendito Rey de los ejércitos, para llegar aún incluso, Señor, en un corazón, Señor, que se ha endurecido. Solo tu Espíritu Santo, bendito Dios, habla de tal manera, Jehová, que un corazón pueda ser transformado, Jehová. Bendecimos tu nombre, bendito Rey, y te damos gracias. Porque sabemos, Señor, que cuando tu mano, Señor, se ha puesto extendida, Señor, a favor de tu pueblo, Jehová, ni un tumor, ni un cáncer, ninguna enfermedad, Señor, le puede hacer frente. Sino vive Jehová, mi Dios, que todo aquello, bendito Rey de los ejércitos, que se atreva a levantarse, Señor, en contra de sus hijos, no prevalecerá. Porque más grande es el poder de nuestro Dios que cualquier cosa. Te damos gloria, Señor, y te damos gracias, Señor. Y no se haga conforme a nuestra voluntad, Señor, sino tu voluntad perfecta, Señor, sea hecha en cada una de estas necesidades. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, y reconocemos, Jehová, que solo tú eres Dios y que no hay fuera de ti. Muchas, muchas gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, vamos a pasar al momento de la alabanza. Ahí donde esté, levante sus manos. Glorifique y exalte a nuestro Dios. Recuerde que el lugar no es impedimento, sino el corazón humilde, Él no lo rechaza. Te agradecemos, Señor, la obra hecha en la cruz del Calvario. Nos has amado, Señor, te damos gracias. Tengo vida, tengo paz, miraré lo que hiciste por mí. Yo proclamaré tu gran bondad, Jesús. No me olvidaré lo que hiciste por mí. Yo proclamaré tu gran bondad, Jesús. No me olvidaré lo que hiciste por mí. Yo proclamaré tu gran bondad, Jesús. No me olvidaré lo que hiciste por mí. Yo proclamaré tu gran bondad, Jesús. No me olvidaré lo que hiciste por mí. Dile, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No olvidaremos, Señor, no olvidaremos esa preciosa obra, Señor, que tú has hecho, Señor, por cada uno de nosotros. Te adoramos en esta hora. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu santo nombre, oh Dios. Adoramos al Rey de Reyes. Te adoramos, Señor, y te exaltamos, bendito Rey. Amén. ¿A poco Dios no es bueno y es fiel? Bendecimos su nombre porque Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio a las palabras y empezamos con la primera palabra de este servicio. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un día especial que estamos delante de su presencia para alabarle, para bendecirle. Cierre sus ojos un momentito, vamos a orar, vamos a venir delante de la presencia de nuestro Dios. Señor, gracias por la presencia, Señor, de tu Santo Espíritu, bendito Padre. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro, Señor. Y en este tiempo, Dios, que recordamos, Señor, tu obra, Dios. Agradecido, Señor, delante de tu presencia, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque has trasladado, Dios, nuestras vidas de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias porque nos has rescatado, Señor, porque has derramado sobre nosotros, Señor, tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, oh Dios. Y hoy, Señor, estamos parados aquí, Señor, solamente porque tú has sido Dios.
Dios bueno, Señor, Dios precioso, Señor, Dios misericordioso, Señor, al cual bendecimos, Padre, en esta hora, Padre. Te bendecimos, pues, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos entonces recordando, mis hermanos, estas 7 palabras que nuestro Señor Jesús pronunció. Debido a los rigores físicos de la crucifixión, Cristo habló con gran dificultad durante esas últimas horas cuando el Señor estaba en la cruz. Las Escrituras registran solo 7 breves palabras del Salvador en la cruz. Pero cada una de ellas revelan que Cristo, en primer lugar, permaneció soberanamente en control de todas las cosas. Y en segundo lugar, que cada uno de esos dichos, cada una de esas palabras que nuestro Señor Jesús pronunció, tienen un rico significado. Y vamos a verlas en esta primera parte. Vamos a alabar al Señor y vamos a continuar con la siguiente palabras que nuestro hermano, el pastor Daniel, traerá a continuación. La primera de ellas que vamos a ver es una palabra de perdón. Una palabra de perdón. Porque mientras nuestro Señor estaba en la cruz del Calvario, estaba colgado en la cruz, Cristo emitió una petición de clemencia en nombre de aquellos que lo estaban crucificando. Lucas registra que poco después de que nuestro Señor Jesús fuera levantado en la cruz del Calvario, mientras todavía los soldados sorteaban las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo, Él oró a Dios por el perdón en su nombre. Dice Lucas capítulo 23, versículo 33 y 34, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, allí le crucificaron junto a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Dijo J.C. Riley, una cita con relación a este versículo: tan pronto como la sangre del gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo comenzó a fluir, el gran sumo sacerdote comenzó a interceder. Es decir, no devolvió mal por mal. En lugar de eso, oró a Dios en su nombre. Y esto, ¿qué representa, mis hermanos? Esto representa una hermosa, yo lo he puesto así, una hermosa obra de intercesión de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Esto, mis hermanos, representa esa obra preciosa de intercesión de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor. Y es parte del cumplimiento de lo que Isaías profetizó en Isaías 53, versículo 12. Dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y termina este versículo diciendo: y orado por los transgresores. Isaías 53, 12. Hermanos, todo se resume y todo tiene sentido al sacrificio por la expresión que Juan dijo en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo estaba en una misión misericordiosa. No en lo más alto de su agonía, en lo más alto del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo,
lo que llenaba el corazón de nuestro Señor Jesucristo era la compasión, era la misericordia. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dijo, porque no saben lo que hacen. La pregunta que yo haría, y bueno, ¿por qué el Señor Jesús dijo esto? Porque ciertamente no eran inconscientes de lo que estaban haciendo todos ellos, del pecado que estaban cometiendo. No eran inconscientes de eso. Ellos sabían. Estas personas sabían que se estaban comportando con maldad. De hecho, Pilato mismo dio el testimonio de la inocencia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, era evidente la inocencia de nuestro Señor Jesucristo y de la gran injusticia que se estaba cometiendo. Sin embargo, eran ignorantes de las grandes repercusiones o de la enormidad de su crimen, insensibles espiritualmente. Dice Juan 3:19 que decidieron amar más las tinieblas. La luz vino al mundo y los hombres decidieron amar más las tinieblas que la luz. Dice el apóstol Pablo, porque si hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Primera carta a los Corintios 2:8. Algo que me enamora más todavía de la obra de nuestro Señor Jesucristo es precisamente la respuesta a esa obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿cómo fue contestada esa obra de intercesión que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Y al emitir esta primera declaración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa hermosa oración fue respondida casi inmediata cuando vemos la conversión de uno de los ladrones en la cruz del Calvario, Lucas capítulo 23 del 40 al 43. Hermanos, esto representa una muestra de la misericordia, mis hermanos, de la misericordia. No es un acceso directo divino. Es decir, cuando nuestro Señor Jesús hace esa declaración, Él no estaba pidiendo el perdón incondicional, inmediato de todos aquellos que estaban participando en la crucifixión. No. Era la intercesión en nombre de todos los que se arrepienten, de todos aquellos que se convierten a Él como Señor y Salvador. Es decir, mis hermanos, el perdón nunca se concede a las personas que deciden permanecer en pecado o que aman más las tinieblas que la luz. Esta declaración y esta obra de intercesora, esta oración, es una señal de la misericordia ofrecida para todos los que creen como Señor y Salvador. Mis hermanos, el perdón por el que Cristo oró se ofrece gratuitamente para nuestras vidas. Juan en Apocalipsis capítulo 22 versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor aboga por cada pecador que se ha reconciliado con Él. ¿Cuál sería una pequeña reflexión con relación a esta primera palabra que nuestro Señor, esta palabra de perdón? Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Mis hermanos, si esta oferta de salvación gratuita, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esa salvación, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Esta gracia se extendió a los que asesinaron al autor de la vida, mis hermanos. ¿Cuánto más está disponible para nosotros
hoy en día y es necesario que proclamemos esta gracia, esta oferta de salvación. La segunda palabra, la primera es una palabra de perdón, la segunda palabra es una palabra de salvación. Y vemos aquí algo muy precioso, porque vemos una transición de la burla a la penitencia, de la burla a la penitencia. Dice Lucas capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esto habla de la profundidad de la maldad del carácter de este ladrón, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en el hecho mismo en el que él está utilizando el último suspiro de su vida y de sus fuerzas, está utilizándolo con el propósito de seguir burlándose como toda la gente se estaba burlando de Cristo. Y esto habla precisamente de la profundidad, de la maldad del carácter de este ladrón. Sin embargo, la evidencia del arrepentimiento del otro malhechor se ve en su cambio inmediato de conducta. Cuando sus insultos burlones, seguramente no lo registra o no lo veo registrado en esta porción, pero seguramente él habría escuchado del Señor Jesús anteriormente, pero esa actitud hacia el Señor, él se vuelve en palabras de elogio para nuestro Señor. Y dice en Lucas 23, 41, pero dijo ese malhechor, nada mal ha hecho. Esta declaración es lo que muestra y lo que evidencia ese arrepentimiento. Primero, obviamente, reprendió al malhechor, usted lo ha leído. Y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos. En el versículo 40 y 41. Lo que está diciendo aquí el malhechor son dos cosas. Primero, confiesa su culpa. A la verdad, justamente padecemos. Y también reconoce la justicia de la pena que estaban recibiendo. Luego se vuelve al Señor Jesús y le confiesa, como el Señor dice el versículo 42, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta declaración, sí, hermanos, fíjese bien, es una confesión de Jesús como Señor y Rey. Dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, que fue seguida por una de las 7 palabras que nuestro Señor Jesús pronunció. Y esta es precisamente la segunda palabra, una palabra de salvación. Y Él le dijo: en verdad os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, aquí hay algo tremendo. A ningún pecador se le dio la seguridad de la salvación de una forma tan explícita. Este malhechor fue recibido de inmediato y sin condiciones en el reino del Salvador. Y esto es uno de los mayores ejemplos bíblicos de la verdad de la justificación por la fe. Que somos justificados por fe y no por obras. Este hombre no había hecho nada para merecer la salvación. De hecho, él no estaba en condiciones de hacer nada meritorio porque estaba a punto de morir, ya sin aliento, y en medio de su propia agonía de la muerte no tenía esperanza alguna de ganar el favor de Cristo o hacer algo para ganar el favor de Dios. Pero al darse cuenta de que él estaba en una situación absolutamente desesperada, el ladrón busca la misericordia de Cristo. Y él le exclama y le dice: acuérdate de mí. Su perdón, hermanos, fue completo. Su perdón fue gratuito.
su perdón fue de inmediato. La respuesta del Señor fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aunque todavía estaba sufriendo el tormento físico, la miseria en su alma se había ido. Por primera vez en su vida, él era libre de la carga del pecado. El Salvador, que estaba a un lado, estaba llevando a ese pecador por él al cielo. Y el ladrón ahora vestía la justicia perfecta de Cristo. Pronto estaría en el paraíso. El ladrón tenía la propia palabra de Cristo, la propia promesa de Cristo. Por supuesto, esto no pretende excusarnos a nosotros de los frutos que debemos dar del arrepentimiento, de los cuales, por ejemplo, habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 10. Esas obras que Dios ha preparado para que nosotros anduviésemos por ellas. Lo que resalta este acto de misericordia de nuestro Señor es la bendita misericordia de nuestro gran sumo sacerdote. Y finalmente, número 3, una palabra de devoción. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Note lo siguiente, mis hermanos. En medio de la angustia más grande, la atención de Cristo no fue sobre sí mismo. Ya nuestro Señor, clavado en la cruz, no centró su atención sobre sí mismo y sobre sus necesidades. Incluso cuando estaba colgado en la cruz, golpeado, estaba sangrando hasta la muerte, su atención se centró en cumplir hasta la última tilde, hasta la última palabra de la voluntad del Padre que le había sido encomendado. Hermanos, esta es una escena que ninguna madre quisiera ver. Los enemigos de Jesús no fueron los únicos espectadores en la cruz. Dice Juan 19:25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Imagina el dolor que estaba experimentando su madre. Imagina el dolor que está experimentando su madre. Sin embargo, yo le recuerdo, el anciano Simeón ya le había anticipado a María este sufrimiento. Cuando el Señor Jesús es presentado en el templo, se encuentra con Simeón y le da una profecía en Lucas 23, 34, 35 y dice: y una espada traspasará tu misma alma. Fíjese bien esta expresión: una misma espada traspasará tu misma alma. En eso estaba María cuando se encuentra al pie de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero note por favor algo, mis hermanos. No la vemos a ella, bueno, sí la vemos a ella como un modelo de valor. Porque ella había criado a nuestro Señor Jesucristo. Ella conocía la perfección de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en medio de aquel tumulto, ve cómo las multitudes están menospreciando al Señor. Cruelmente se burlan de Él. Cruelmente abusan de Él. Y ella, por si fuera poco, tiene frente de sí una imagen del Señor Jesucristo ensangrentado. Un cuadro espantoso de su Hijo. En lugar de gritar, en lugar de desplomarse en histeria, en lugar de doblegarse, en lugar de huir despavorida, en lugar de caer desmayada, en lugar de todo eso, ella estuvo firme. Y Jesús la vio de pie y angustiada, y su palabra refleja ese amor de un hijo por su madre. Lucas 19, 26 y 27 dice: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba,
dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Es decir, él estaba haciendo una provisión de gracia por María los años que tenía por venir. Él estaba delegando en Juan la responsabilidad de cuidar a María en su vejez. Y un último aspecto con relación a esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque en medio del sufrimiento, aquí vemos una relación única de amor y de cuidado. En el momento más importante de la historia de nuestra redención, nuestro Señor Jesucristo no se olvida de proveer para las necesidades de su madre. Sin embargo, nuestro Señor la llama mujer. Y hasta donde yo tengo entendido de lo que he visto en los evangelios, en ninguna ocasión Jesús llama madre, la llama madre. La expresión, por supuesto, que no transmite una falta de respeto, por supuesto que no, sino que subraya la relación del Salvador con aquella mujer que necesitaba de la gracia divina, como cualquier creyente que entrega su vida al señorío de Cristo. Es decir, ella era un discípulo, él era el maestro. Sin embargo, Cristo amó y honró a su madre. Uno de los 10 mandamientos, Cristo no descuidó este deber. También es significativo, mis hermanos, que Jesús no confió en el cuidado de María a sus propios medios hermanos, no creían en él. Para terminar, esto nos deja ver lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, ¿no seremos salvos por su vida? Hermanos, si Jesús tuvo el cuidado en el momento más crítico de su vida, Él tuvo el cuidado. En el momento más crítico de su ministerio, tuvo cuidado de su madre. ¿No tendrá cuidado de aquellos que claman: Abba, Padre? Cierre sus ojos, por favor, y vamos a decirle: Señor, Padre nuestro, Señor, corremos, Señor, delante de tu presencia. Agradecidos, Señor, por estas verdades, Señor, que tú has impreso, Señor, en nuestros corazones, oh Dios. Una palabra de perdón, una palabra de salvación y una palabra de devoción, Señor. Gracias, Señor, por este ejemplo. Gracias, Señor, por este testimonio, Señor, que tú has dejado, Señor, en nuestras vidas, oh Dios, y del cual, Señor, nos regocijamos en esta hora, Señor, y por el cual tenemos entrada, libre acceso ante la presencia de nuestro Padre, sabiendo de que, Señor, nuestras vidas, si nosotros siendo malos, dice la palabra en Mateo, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más tú, Padre Celestial, no nos darás aquellas cosas, Señor, que necesitamos, Señor. A ti la gloria, Señor, a ti la alabanza, Señor, a ti el honor, porque eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor, mis hermanos. Te voy a invitar para que nos juntemos nuevamente ahí y vamos a adorarle, a glorificarle, vamos a bendecirle por la gracia y el favor que el Señor ha derramado sobre nosotros, y vamos a declarar cuán hermoso es su nombre. Gracias, Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio
misterio de su gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme y me viniste a rescatar. Tu transgresión tú perdonaste y nada nos separará. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso es tu nombre. Cuán hermoso eres tú. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama y resucitaste en majestad. Inigualable e incomparable, hoy y por siempre reinarás. Y tuyo es el reino, y tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dios les bendiga. Un placer y un gran privilegio, ¿verdad?, poder estar aquí para conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de pasar aquí, intenté estar ahí en una posición el mayor tiempo posible, pero me resulta difícil. Y creo que a la mayoría de los que estamos ahí en casa, seguramente les es difícil mantener una sola posición, ya sea sentado o como usted esté. Seguramente algunas cosas ya tuvimos que hacer para acomodarnos, para poder seguir, ¿verdad?, en este tiempo. Lo que quiero decir es que el Señor Jesús, de acuerdo al tiempo que estamos en este momento cronometrando,
El Señor Jesús lleva ya varias horas en una misma posición. Una posición totalmente contrario a todo lo que pudiera uno esperar, ¿verdad? Para beneficio del cuerpo. Es una posición lastimosa, es una posición de mucho dolor, de mucha incomodidad, pero ahí está el Señor. Lo que quiere decir también es que en la visión de Dios, en la misión que Dios nos da a cualquiera de nosotros que servimos al Señor y que nos hemos entregado a Él por completo, no buscamos una posición agradable, ni social, ni económica, ni de ninguna especie. Entendemos que a veces las posiciones que nosotros tenemos, hablando por el lugar en el que Dios nos ha puesto, no son a veces lo que uno quisiera. No quisiera uno a veces estar en una posición difícil, hablando espiritualmente, emocional o moralmente. Quisiéramos vivir continuamente en un estado de relajación, en un estado de complacencia a nuestros sentidos, a nuestras necesidades. Pero déjeme decirle que si usted quiere servir a Dios y usted busca servir a Dios, no siempre las posiciones, hablando social, espiritualmente a veces, no siempre van a ser las mejores ni las más favorables. Por lo que no debes de buscar acomodarte en una posición que te sea cómoda. No necesitas eso, sino necesitas darte cuenta que en el servir al Señor tenemos que vivir y pasar por algunas situaciones que son un poco semejantes a la que nuestro Señor Jesucristo está atravesando ahí en la cruz del Calvario. Hace unos meses, un par de meses quizás, nos permitió el Señor asistir a la graduación de un grupo de mujeres que están reclusas, están en el Cerezo Femenil, y fuimos invitados porque tenemos un grupo de la iglesia ahí en el Cerezo. Es parte de la iglesia que el Señor nos permite pastorear, y estuvimos allí para graduar a estas hermanas ahí en el Cerezo. Les graduamos de un curso de preparación para ellas, y al final de todo el evento, después de estar compartiendo un poquito con ellas la palabra, ministrarles, alentarles y demás, una de las reclusas se acercó y me pidió unos minutos para platicar. Y es una mujer que ha pasado por una situación muy compleja, muy difícil y también muy desagradable. Es una mujer que está ahí por malas decisiones. Ella tiene una adolescente que está viviendo con la mamá de esta reclusa. Es la abuela, ¿verdad?, la que está ayudando a esta jovencita. Es una familia de recursos, pues más o menos aceptable, ¿no? Tienen economía. Y me platicaba ella su caso. Cuando ella llega al Cerezo, porque la trasladaron de otra parte del país, ahí llega, empieza a tener contacto con el grupo cristiano dentro del Cerezo, y finalmente ella se hace parte del grupo. Gracias a Dios por ello. Entonces esta mujer me pide platicar un poquito su situación, y me empieza a platicar algunas cosas, y pues son terribles, son desagradables. Es una situación muy lamentable en la que ella está involucrada. Pero finalmente, dice ella, pero he encontrado a Jesús y quiero seguir a Jesús, me decía. Quiero seguir este camino porque he encontrado en esto, he encontrado la paz. Hoy dice, ya dejé de fumar, ya dejé algunas costumbres, ahora siento que Dios está conmigo, siento que Dios me está ayudando a salir, a recomponer mi vida, y yo le estoy compartiendo a mi hija, dice, le estoy compartiendo por teléfono las cosas de Dios, solo que mi madre se opone, me decía ella. Y
Y dentro de lo que ella, parte de la conclusión me dijo, es que no sé qué hacer, me dice, porque ya ella está pronto a salir. Y dice, mi madre se opone a que yo sea cristiana. Y ella me ha dicho, todo te lo puedo pasar y todo te lo puedo tolerar, dice la madre de esta mujer. Pero lo único que no voy a tolerarte es que tú seas una cristiana. Y le decía yo, ¿y cómo es que tu madre, en todo lo que tú has hecho, en toda esa disipación que tú has vivido y la forma en que lamentablemente has vivido, cómo tu mamá no ha dicho nada, te ha apoyado? ¿Cómo es que te ha apoyado en los momentos en los que tú misma te entregaste al pecado, te entregaste a esa disipación, te entregaste y es más, causaste dolor y demás? ¿Cómo es que tu madre te ha apoyado, te ha tendido la mano en todos los sentidos, económicamente, moral, etcétera? ¿Y cómo es que ahora que tú le dices que quieres ser cristiana porque tu vida está cambiando, porque tu vida está en este momento siendo transformada por el poder del Señor Jesucristo, cómo es ahora que esto viene en tu contra? Es un poco difícil, ¿verdad?, de poderlo aceptar de buena manera, pero no se crea, estamos de fiesta por aquí también. Un vecino alegre que tenemos por aquí. No se vaya a poner ahí a tararear, ni se vaya a poner usted alegre ahí con la música. Es un vecino por ahí. Qué bueno. Ok, entonces le decía yo, ¿no? En la vida cristiana, en la posición que nosotros tenemos, en la postura que nosotros debemos de mantener, a veces no es fácil, no es muy agradable a veces la postura, la posición que nosotros guardamos ante la familia, ante los amigos, ante otras personas. Pero no elegimos la posición, es Jesús el que elige la posición. Y como le digo, estar en esa posición firme de seguir al Señor no siempre es fácil, no siempre resulta agradable a nuestros sentidos y a veces a nuestros intereses, pero finalmente tenemos que hacerlo. Entonces, lo que corresponde a la cuarta palabra que expresa nuestro Señor Jesucristo desde la cruz, que se encuentra en San Mateo capítulo 27 verso 46, que seguramente usted ya tiene por ahí, dice: cerca de la hora novena, es más o menos por ahí de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La posición, la postura física que el Señor tiene es agotadora, es difícil. La posición que nosotros tenemos como cristianos la tenemos que mantener. Aunque hay críticas, aunque hay señalamientos, aunque hay oprobio, aunque haya burla, pero tenemos que mantener la postura, la posición espiritual en la que el Señor Jesucristo nos ha llamado a tomar. Tenemos que desafiarnos a nosotros mismos. Tenemos que hacerlo porque dependemos de la palabra de Dios. Tenemos que hacernos clientes asiduos de la palabra de Dios. Tenemos que volvernos hombres y mujeres con aspiraciones espirituales de gran nivel. Y solamente vamos a poder lograr esos objetivos mediante la precisión en la obediencia a la palabra del Señor. Que nada te desvíe ni a izquierda ni a derecha. Tienes que mantener la postura recta en obediencia en todos los sentidos delante del Señor. Porque seguramente como con el Señor Jesucristo, que es objeto de burlas, que es objeto de todo tipo de oprobios y demás, el Señor es retado de una manera muy
pues inconsciente, ¿verdad? Si realmente tú eres el Hijo de Dios, dijeron, baja de la cruz y creeremos en ti. Reconocieron burlonamente que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Pero no solamente Jesús había dicho o había aceptado que era el Hijo de Dios, también había dicho que Él era el Salvador del mundo. También había dicho que era el pan de vida. También dijo que Él era el que iba a salvarlos. También Él dijo que Él era esa agua que venía a mitigar la sed de las personas. Pero son tan precisas las burlas, son tan indolentes en la forma y una forma grosera de dirigirse al Señor Jesús, que buscan con precisión cómo dañar, cómo lastimar y cómo aumentar todavía el sufrimiento del Señor Jesús. Hay gente que te va a señalar, hay gente en la que te va a tener en la boca de chismes, de comentarios, de muchas cosas. Pero yo creo que la posición que el Señor Jesús también nos está mostrando en esto es: no escuches esas cosas, no te dejes retar, que nada te cambie tu espíritu, que nada ensombrezca tu espíritu por comentarios, por chismes, por cuestiones que a veces, ¿verdad?, la gente dice. No te dejes contaminar, no dejes que tu corazón se llene de esas nubes, de esas actitudes sombrías que, lejos de ayudar, te van a perjudicar en tu decisión de caminar firme delante del Señor. Sabemos de muchos ministerios, sabemos de muchos siervos de Dios, de muchos obreros del Señor que claudicaron en ese sentido, que los comentarios, que los señalamientos, que las culpas, que verdad, muchas veces de manera mentirosa, pero que mermaron el espíritu de las personas, menguaron el ánimo, la fe del creyente, y decidieron romper la postura de rectitud delante del Señor, por conveniencia, porque se excusaron, porque dijeron: esto no es para mí, esto no debe de ser así, etcétera, etcétera, muchas cosas. Pero lo importante que nos está mostrando el Señor Jesús es: mantente firme, que nada te mueva de ese camino en el cual el Señor te ha puesto, porque Él es fiel para con nosotros y nos guardará de todo mal. El Señor Jesús está ahí en esa situación, como le digo, pero hay algo que lo mantiene a Él firme: es la palabra. Y quiero decirte, el Señor Jesús no está pendiente de toda esta basura que le están lanzando. Hay algo que mantiene al Señor Jesús en la expectación, porque está esperando respuesta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él lo habla. Pero esa exclamación del Señor Jesús, dentro de su ser, Él está atento a la respuesta. Hay que escuchar la voz de Dios. Hay que oír la voz de Dios. No tanto palabrería, no todas esas cosas triviales que la gente usa para lastimar, para dañar. Tú debes estar atento a la voz de Dios cuando eres criticado, cuando eres mal señalado, cuando se burlan. Escucha la voz de Dios, no la de los hombres, porque el que va a reafirmar tu posición delante de Él es Jesucristo, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que va a reafirmar tu llamado, que eres hijo de Dios. No escuches las cosas del mundo, no escuches las cosas que te desaniman, que desagradan tu posición como hijo de Dios. A eso no le hagas caso. Tienes que estar atento a lo que Dios dice. Tienes que estar con tus oídos abiertos para que el Señor pueda hablarte claramente. Hay dos pasajes que creo que engloban, ¿verdad?, toda nuestra posición, nuestra postura como hijos de Dios en el mundo. Y una de ellas se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si te das cuenta, no hay ningún engaño. No hay una oferta que te diga aquí que tu posición y tu postura como hijo de Dios va a ser la que tú quieres, va a ser la que va a complacer a tu ego, a tus necesidades. No. Es claro, el Señor Jesús. ¿Quieres ser un discípulo de Él en este mundo, en esta tierra? No sigas a nadie más sino al Señor Jesucristo. Hazte un discípulo de Él. Y cuando se es discípulo de Él, uno acostumbra los sentidos, el oído, el percibirlo. Uno se acostumbra a esa presencia. Acostúmbrate a la presencia de Dios. Ten miedo cuando no sientas la presencia de Dios. Que no lamentes lo que dicen de ti. Que no lamentes que pierdas a alguien porque eres un hijo de Dios. No, eso no tiene nada que ver. Ten miedo cuando no sientas la presencia. Ten miedo cuando no escuchas la voz de Dios, cuando hay un silencio en el cielo hacia ti. Eso sí debe de estremecerse, eso sí debe de preocuparte, eso sí debe de alertarte, porque no podemos vivir en este mundo sin la dirección de Dios. No podemos caminar en nuestra vida cristiana alejados de la palabra de Dios. A eso sí tenle miedo, de eso sí preocúpate. No te preocupes por lo que la gente dice. Así como el maestro, como el Señor Jesús, a pesar de su posición en esa cruz tan dolorosa, tan extenuante, no está prestando atención a tanta burla, a tanto señalamiento. Él está hablando, ha lanzado la pregunta: ¿por qué me desamparaste? Dios mío, ¿por qué? Porque el Señor Jesús en ese momento siente que su vida ha sido separada de la presencia de Dios. Hay un silencio tremendo en ese momento que el Señor Jesús dice: ¿por qué? Está extrañando lo que continuamente él había venido viviendo en su vida. En ningún momento en esos 33 años y medio el Señor Jesús había dejado de sentir la presencia de Dios. En ningún momento había dejado de escuchar la dirección de su Padre. Ya no se escuchaba en ese momento de la cruz este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Se podría haber sido el momento justo y clave de el momento crucial en el que Dios hubiese podido hablar. Porque aquí está la gente. Finalmente han logrado su cometido. Finalmente los sacerdotes, los ancianos, fariseos y demás, y aún el diablo también, han logrado el objetivo de poner a Jesús en una situación difícil, en una situación que humanamente lo compromete. Lo han llevado al escenario justo que ellos han buscado. Ahí lo tienen ya en la cruz, ahí lo tienen ya escarnecido, ahí lo tienen ya debilitado, cansado, ahí lo tienen ya. Podría haber sido este momento en el que Dios manifestara su voz y dijera: este es mi hijo amado, como lo hizo en otras ocasiones. Hubiese sido el momento que Jesús tal vez estaba esperando. Padre, dile a la gente que ahora está aquí odiándome, que está enfadada, que está enojada, que vierten sobre mí todo tipo de improperios. ¿No sería este, Señor, el momento justo para que tú hablaras? ¿No sería este el momento justo para que tú me reivindicaras delante de todos estos que me están diciendo tantas cosas? ¿No sería, Señor, este momento para que tu nombre fuera glorificado? Sería espectacular, sería maravilloso que dijeras: este es mi hijo amado, y toda la gente seguramente pondrían escaleras para quitarme los clavos, pelearían contra los romanos que están ahí para rescatar al Hijo de Dios, porque Dios lo ha expresado. Pero no, es un silencio sepulcral. Pero Jesús está pendiente de la voz de su Padre. Por primera vez en milenios, por primera vez
dentro de la eternidad, el Hijo de Dios no oye la palabra de Dios. No escucha la voz de su Padre. Ha hecho silencio Dios de una manera tremenda. El que quiera venir debe buscar el sustento en Dios. Y debe saber que a veces Dios suele guardar silencio. Pero no debes dejar la cruz, como tampoco Jesús se bajó de la cruz. Porque hay una misión que cumplir. Porque hay un trabajo que desarrollar. No importa si en tu iglesia se han burlado de ti, no importa si tu liderazgo no es el que la gente dice, no importa si recibes las críticas porque no haces lo que la gente pide, tú mantente seguro que estás sirviendo a Dios. Porque si eres salvo debes servir, y si sirves debes estar asegurándote que eres salvo. No puedes servir si no eres salvo. No puedes servir si no eres un verdadero discípulo de Dios, de Jesucristo, acostumbrado a escuchar la voz del Padre y cerrar su corazón a toda la maldad y a toda la burla que la gente pueda hacer de ti. A los que te desacreditan, a los que dudan realmente de tu llamado, a los que menosprecian muchas veces lo que tú haces en el amor al Señor. Oye, qué duro, qué lastimoso. Hey, deja esas cosas atrás. Tú no le sirves al mundo, tú no le sirves a un grupo específico, tú le sirves a Jesucristo. Tu postura puede ser difícil, tu posición dentro de la iglesia puede ser difícil, tu posición en la oficina puede ser difícil, tu posición en la escuela puede ser difícil, pero no buscamos una postura, una posición que satisfaga mi ego. Yo busco servir a Dios y asegurarme que lo estoy haciendo para ir a la salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La cruz es reconciliación con Dios y condenación del mal. No renuncies a la cruz, sigue llevándola, sigue siendo parte de ese grupo de hombres y mujeres que buscan servir al Señor, nuestro Dios y Salvador. La expresión ¿por qué me has desamparado? Ya no se escucha la voz, no se está oyendo la voz del Señor. Y hay que, en estos momentos cruciales, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay que aprender a caminar de la mano de Dios. No te desvíes, iglesia. No te abandones, iglesia. No estamos hoy en un templo. Nuestra posición en este momento no es la que quisiéramos. Nuestra posición en este momento por esta contingencia no es la que nosotros quisiéramos. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que ahí en tu casa sigas buscando de Dios, sigas extrañando la presencia de Dios, más que la extrañeza del templo, más que la extrañeza de los miembros. Extraña la presencia de Dios, que Dios estará contigo ahí en tu casa. Si tú te hincas, puedes sentir la presencia de Dios ahí en tu casa, visitándote el Señor, entrando en comunión con el Señor. Eso es lo que debemos extrañar. Esa es la verdadera posición que debemos de tener, clamar al Señor en la casa hasta sentir su verdadera presencia en nuestro corazón. No te conformes con menos, no te conformes con otra cosa que no sea la presencia de Dios en tu casa. Así que lo que estamos viendo en este momento es eso. Me has desamparado. ¿Qué quiere decir? Porque no hay palabra. No hay palabra, dice el Señor. Yo extraño la presencia de mi Padre, extraño su voz. Qué difícil es cuando la palabra de Dios no está a nuestro favor. Pero hay algo aquí también, hermanos, que es algo muy contrastante y que también tenemos que destacar. La gente que está ahí, hermanos, lanzándole al Señor Jesús toda clase de oprobios, toda clase de señalamientos descalificativos y demás cosas, esa gente en horas posteriores
tanto sacerdotes, ancianos y gente del vulgo, esa misma gente que hoy está burlándose del Señor Jesús, que está enojada, que está tirándole con su boca y desde su corazón toda clase de improperios, esa misma gente va a ir horas después, a las 6 de la tarde del día viernes, es el Paraskevi. Y el Paraskevi es el día de la preparación, porque viene el Sabbat, viene la Pascua. Esa misma gente que está llena de rencores, que está llena de burlas, que está llena de tanta basura, esa misma gente se va a ir a su casa, sacerdotes y demás, se van a ir a su casa y van a partir el pan. Van a conmemorar el sacrificio del Cordero Pascual. Van a ir y van a tomar los elementos, van a tomar las hierbas amargas, van a tomar las copas, van a tomar el cordero, van a comerlo y van a decir: oh Dios, nosotros somos fieles a ti, nosotros somos santos, gracias porque somos judíos y porque nos salvaste, gracias porque hemos sido rectos. Y van a comer el sacrificio y lo van a hacer con un corazón entenebrecido. Dice la Biblia que se hicieron tinieblas a esa hora, más o menos de las 3 de la tarde. Y podría yo decir que tiene un sentido, no le queremos dar un significado que no tenga, pero me parece que a propósito esas nubes se han presentado, esas nubes oscuras, para tal vez como una obra del mal, como una obra del diablo, como una obra de todos sus ejércitos. Pareciera como que han tendido esa nube, han tendido esas tinieblas, tal vez con la intención de vamos a entenebrecer el ambiente de tal manera que el Padre no pueda ayudar al Hijo. Hoy lo tenemos en esta situación, en la situación que nosotros buscábamos, ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a tender esa nube de oscuridad de tal manera que el Padre no pueda venir y ayudar al Hijo. Vamos a intentar para que el Padre no se dé cuenta de lo que está pasando acá en la tierra mientras Jesús está pagando el precio de haberse llamado el Salvador del mundo. Y es que suele suceder que de repente hay tinieblas en la iglesia también, para impedir que haya esa comunicación con Dios, para impedir que haya una buena relación con Dios, pero que los que son verdaderos discípulos del Señor no van a conformarse con una oración simplista, no van a conformarse con un culto en la iglesia que no los llena, que no les trae paz, que no les trae respuesta. No van a ser cristianos que van a tomar la Biblia para dormirse, no, sino gente que está buscando las respuestas a su vida porque tienen una posición que defender, que son hijos de Dios. El del diablo va a tender sombras, pero tú y yo tenemos que clamar al que vive para siempre, porque nuestro socorro vendrá oportunamente para ayudarnos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento las tinieblas no solamente son para Jesús, también las tinieblas son para el pueblo de Israel. Se ha entenebrecido el corazón de Israel, se ha endurecido el corazón de Israel, y van a ir a tomar aquel sacramento, lo van a tomar de manera indigna. Porque no son responsables delante de Dios, no se han hecho dignos, no han tomado en serio el sacrificio que Dios les había puesto como un símbolo para que Jesucristo fuera aceptado. No, se quieren conformar a la tradición, no quieren la vida que Dios les da, no quieren el cambio que Dios les quiere dar, quieren vivir sus tradiciones. Y algo sucedió el día de ayer parecido a esto.
¿Cómo es que la iglesia de hoy puede perder de vista los principios elementales de nuestra relación con Dios? ¿Cómo es que la iglesia a veces se permite vivir bajo esas nubes, verdad, que la confunden? El día de ayer en diferentes iglesias se llevó a cabo una santa cena virtual. Dios mío, digo yo, ¿a dónde ha llegado la iglesia? ¿A dónde estamos caminando? Por cumplir una tradición, por cumplir un programa, dejamos de ver la Escritura, que es la palabra de Dios. Yo tengo que estar pendiente de lo que la palabra de Dios dice, no lo que el mundo dice, no lo que los predicadores dicen, no lo que dice fulano de tal porque se le ocurrió. No, yo tengo que ver la palabra, porque vendrán muchos y van a traer engaño, van a traer fantasías, van a traer ilusiones. Y hoy la iglesia está viviendo una de esas partes. ¿Será que no está siendo probada la iglesia? Claro que sí. Y ayer fue probada la iglesia. ¿Y en qué hemos caído? El mundo tiene más cordura porque mucha gente inconversa suspendió sus bodas. Mucha gente suspendieron eventos. Los grandes artistas, grandes grupos musicales suspendieron sus eventos. ¿Sabe por qué? Porque les interesa el asunto presencial. Sí es cierto, puede ser algo económico, pero es mucho mejor hacerlo cuando hay gente. Lo presencial es lo que se quedó en stand-by. Y nosotros, la iglesia, rompimos uno de los aspectos que dice la Escritura, porque el apóstol Pablo dice allá en Corintios, cuando os reunís como iglesia. Tuvieron que pasar más de 20 años para darle orden al asunto de la cena del Señor. Y el apóstol Pablo es enfático, cuando os reunís como iglesia. Aunque él, ¿verdad?, llama la atención de algunas cosas que no se están haciendo bien. Pero el aspecto resaltante aquí es cuando os reunís como iglesia. Y en este momento la iglesia no se puede reunir. No puede haber un acto, no puede haber un acto virtual de algo que debe ser presencial. ¿Cómo te puedes casar tú por internet? ¿Cómo puedes hacer una liberación de una persona por internet? Inaudito, increíble. Tomamos un sacramento y lo hicimos una costumbre, un evento por cumplir un programa. Nos dejamos impresionar. Es que es un evento, sí, es un asunto importante, pero el sacramento es mucho más importante que la Semana Santa. No tenemos por qué cumplir un programa, tenemos que cumplir con la palabra de Dios. ¿Cuánta gente en la casa pudo haber tenido la dignidad, la verdadera comunión con Dios para tomar el pan? ¿Qué sabemos los pastores de lo que en estos tiempos nuestra iglesia está viviendo en la casa? ¿Qué sabemos de lo que está viviendo nuestra gente? Quizás muchos de ellos estuvieron compartiendo el pan y tomando los elementos en sus manos como Israel, sin sentido y sin responsabilidad. Los pastores le cedimos a la congregación un privilegio que el Señor nos había dado a nosotros. Le cedimos a la iglesia una responsabilidad y los hemos hecho responsables a los miembros de nuestras iglesias, los hemos hecho responsables para llevar a cabo un sacramento que tiene que llevarse en la iglesia presencial, cuando la iglesia se reúne. Y usted podrá decir, es que somos la iglesia y cada uno es la iglesia en la casa. Sí, pero Pablo dice, cuando te reúnes como iglesia, y eso no lo puedes cambiar tú y no lo puede cambiar ningún
ningún predicador, llámese como se llame. La palabra de Dios es firme y tenemos que ser responsables, firmes, leales con nuestro Señor. No me importa la postura, me importa el camino con Dios. No me importa la postura que hoy pueda yo tener como pastor. Es la palabra de Dios la que me lleva a poner una postura que dice la Escritura aquí: hicimos mal. Porque el sacramento se debe impartir dentro de la iglesia cuando se reúne. Como le digo, pero desgraciadamente hicimos responsable a los miembros sin saber las causantes que esto va a traer sobre sus vidas. Pero esto es cuando se deja de oír la palabra, cuando las sombras del enemigo han entenebrecido el entendimiento de las cosas de Dios. Y el Señor Jesús prueba esto en ese momento. Él no va a hacer nada sin que el Padre lo autorice. Él no se va a mover sin que el Padre le diga. La postura que Él tiene en la cruz no la puede cambiar a menos que el Padre así lo quisiera. Cuando hay palabra de Dios y cuando hay dirección de Dios, los corazones están contentos. Cuando hay palabra de Dios, cuando tenemos la presencia, cuando escuchamos verdaderamente la voz de Dios, entonces hay rectitud de nuestros corazones. Cuando no es así, actuamos temerariamente, como le digo, en un acto de un sacramento por la red. Eso es, hermano, completamente algo equivocado. Los judíos se fueron a sus casas para cumplir escrupulosamente con el ritual. Escrupulosos como lo mandó Moisés. Así como los sacerdotes cuando recibieron las 30 monedas de plata de Judas, cuando ellos escrupulosamente dijeron, no podemos echar este dinero porque es dinero manchado con sangre. Ya lo sabían. Se volvieron escrupulosos, no fueron conscientes ni moral ni espiritualmente porque estaban condenando a un inocente. Los sacerdotes lo sabían, que él era inocente, pero no les importó eso. No les importó la naturaleza de las cosas que iban a hacer. Se contaminaron, se ensuciaron. Como dijo el Señor Jesús, sepulcros blanqueados, por dentro, por fuera muy bien, pero por dentro llenos de podredumbre. Pero sí escrupulosos. No hay que poner esas monedas ahí en el tesoro porque puede ser pecado. No, vamos a hacerlo. ¿Qué situación tan incongruente, tan hipócrita? Lo mismo hace Israel. Cuando el sacerdote no está bien, el pueblo va a sufrir las consecuencias. Cuando el sacerdote anda mal, conduce al pueblo a cuestiones equivocadas, como lo vimos el día de ayer en algunas iglesias. Porque el pueblo se retira y escrupulosamente van a hacer todo el ritual, pero vienen de estar en una escena donde se ha llevado a cabo ahí tremendamente una situación. Están viendo una ejecución. Mucha de esa gente que se va a retirar, como le digo, horas después para el ritual, esa gente asistió a una condena. Estuvieron ahí para ver el daño, para ver con morbo, para llenarse de burla, de risa, de contento en la ejecución de un hombre que había sido condenado injustamente. Qué indolente se puede volver la gente ante las cosas de Dios. Qué tinieblas tan tremendas pueden llegar al corazón de la gente para volverse en un circo nada más. Es increíble esto, pero naturalmente esto pasa en la tierra. Cuando la palabra de Dios escasea, el pueblo se desenfrena. Y viene la palabra también del Señor Jesús en la misma cruz y dice allá en San Juan 19:30, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó. Vamos a la quinta palabra, disculpe. San Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo,
para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Anteriormente el Señor Jesús había tenido una conversación con una mujer, una samaritana, y él le expresaba, Jesús le decía, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y luego dijo en San Juan capítulo 7 verso 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Pero también dice la escritura, hermanos, dice la escritura en Marcos capítulo 15 verso 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no la tomó. Note usted, por favor, este momento que también es importantísimo en el momento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué podemos calmar la sed de nuestra alma? La sed, una de las necesidades imperiosas que exige una satisfacción inmediata. El hambre a lo mejor se puede prolongar un poco, pero la sed es imposible. La sed es una necesidad imperiosa que exige de inmediato una satisfacción. Y nuestro Señor Jesús expresa así, de manera consciente, tengo sed. Y de inmediato, como una forma misericordiosa, vamos a llamarlo así, como una forma humana, alguien llega por ahí, moja una esponja o un hisopo, dice, y se lo acerca con una vara a la boca del Señor para que lo beba. Pero dice la palabra del Señor en los otros evangelios, dice que Él rechaza eso. ¿Cuál era la intención? Ese acto humano, ese acto de misericordia, que alguien por ahí al oír que tiene sed, inmediatamente corre para tratar de ayudar. ¿Qué es lo que podría significar esto? ¿O qué es lo que se buscaba acercándole el vino con mirra al Señor? Bueno, esa bebida, esa combinación de bebida, era una especie como de una, pues no anestésico, pero realmente quieres cambiar tu situación, ven a Jesucristo. Todo está consumado. Jesucristo es lo que necesita la iglesia. Jesucristo es lo que necesitan las familias. A Jesucristo es al que necesitan en los trabajos, en la oficina, en la escuela, en todo lugar. Como en ese cerezo del que yo te mencionaba. Ahí ha llegado la satisfacción, porque ahí hay iglesia. Hay iglesia también en lugares donde muchos no iríamos. Ahí el Señor está satisfaciendo. Consumado es. La iglesia, donde quiera que se levante, tiene de parte de Dios la ayuda y tiene de parte de Dios la satisfacción que necesita. La iglesia no necesita a nadie más sino al Señor Jesucristo. Todo está consumado. Todo el que viene a mí, yo no lo echaré fuera, dice el Señor. Y voluntariamente, según San Lucas capítulo 23 versículo 46, que dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, como cualquier otro ser humano, demostrando así la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. No es una muerte para lamentar. Es una muerte exigida por Dios. Es una muerte que demandaba el cumplimiento de la justicia y las demandas del Señor. No hay por qué llorar, sino hay que tener júbilo, porque esa muerte no es para el dolor. Esa muerte es para que la iglesia se levante gozosa, salvos
por la sangre del Hijo de Dios. Gózate y alégrate, no porque Jesús murió, sino porque Él es tu Salvador y tu Señor, y que está ahora a la diestra del Padre como nuestro intercesor. ¿Puede decir gloria a Dios? ¿Puede decir gloria a Dios? ¿Puede decir amén? La iglesia solamente camina en ese sendero que Jesucristo ya abrió para cada uno de nosotros. Levanta tus manos ahí, hermanos, si puedes, y yo te invito para que le des gracias Dios, gracias Dios. Y si vas a derramar lágrimas, que sean de alegría, que sean de contento, que sean de esa felicidad que da conocer a Jesús y ser parte de la familia eterna de nuestro Dios. Dios, muchas gracias porque diste a Jesús tu Hijo. Celebramos, Señor, pero queremos celebrar con una conciencia limpia. Queremos celebrar con un corazón limpio, Señor, apartados del mal, apartados de simulaciones, apartados, Señor, de hipocresías. Queremos darte gloria, Señor, y comer y beber, Señor, de ti todos los días de nuestra vida, porque tú eres el pan, tú eres la bebida, Señor, que la iglesia necesita. Bendito sea tu nombre, Señor, porque tú has vencido a la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y vamos a cantarle al Señor, vamos a adorarle, vamos a bendecirle con júbilo, porque Él es la roca de nuestra salvación. Dios les bendiga, mis hermanos, y vamos a dar paso para seguir alabando el nombre del Señor. Yo les bendigo y deseamos toda clase de bendición para sus vidas en estos momentos. Muchas gracias, mis hermanos. Un abrazo donde quiera que estés. Dios le bendiga. Se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre me transformó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús.
la obra que tú hiciste, Señor, por nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Dios. Eres bueno, Señor. Bendito y maravilloso es el nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor y Dios, porque tu fidelidad, Señor, es incomparable. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Porque es por ti, es por tu amor, es por tu paciencia, Señor, y la entrega que tú diste en esa cruz que hoy podemos estar aquí. Gracias, Señor mi Dios. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque tú vives y reinas para siempre. No hay otro como tú, Señor de los ejércitos. Solo en ti está la vida, bendito Rey. Solo en ti está la salvación. Solo en ti, bendito Rey de los ejércitos, podemos encontrar, Jehová, esa paz, esa tranquilidad, Señor, que nuestra alma, Señor, anhela y necesita. Bendecimos tu nombre, bendito Rey, y te damos gracias, Señor, porque fiel y maravilloso has sido tú. Porque solo tú has permanecido, bendito Rey de los ejércitos, y ese acto que tú hiciste hace miles de años, Señor, aún sigue teniendo el mismo poder. No ha menguado, sino aún, Señor de los ejércitos, en la actualidad, Jehová tiene un tremendo poder, Señor. Porque sabemos, bendito Rey de los ejércitos, que tú, Señor, eres eterno. Bendecimos tu nombre, Señor, y te exaltamos, Señor, por siempre y para siempre. Bendito sea la roca de nuestra salvación. Grande eres tú, Señor. Gracias, Señor de los ejércitos. Hermanos, los seguimos invitando, los esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Tenemos nuestro culto especial de resurrección. Bendecimos sus familias y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Dios les bendiga.